Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Hoy vamos a celebrar esta mesa redonda en torno a una publicación científica de peso que aquí pueden ver, que va a ser sin duda una obra de referencia y de síntesis para el conocimiento del mundo romano en general y particularmente el hispano. Se trata de las actas del Congreso Internacional Small Towns, una realidad urbana en la Hispania romana, cuyos editores son Pedro Mateos, Manuel Olcina, Antonio Pizzo y Thomas Schattner. Es una publicación que se enmarca en la colección Mitra, monografías y trabajos de arqueología del Instituto de Arqueología del CSIC en Mérida, el número 10, y responde a un congreso que se celebró en el Museo Arqueológico en el MARC de Alicante con anterioridad. Y también nos acompañan aquí el señor Schattner y el señor Manuel Olcina, director del MARC y patrono de este museo. Bien, y con esta publicación en la mesa, el Instituto de Arqueología de Mérida, el Instituto Arqueológico Alemán, el Museo Arqueológico de Alicante y la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma, junto con el MAN, pues hemos organizado esta mesa redonda de alto nivel científico, como van a poder ver, donde van a intervenir, me acompañan Pedro Mateos, Estela García, José María Luzón, Xavier Aquilué y Jesús Bermejo. Os agradezco muchísimo que hayáis podido venir esta tarde y, por mi parte, antes de presentarles adecuadamente, les comento solamente un par de titulares de esta magnífica publicación que Pedro Mateos va a desarrollar con toda la autoridad. En primer lugar, destacar ese completo dibujo que realiza la publicación, los estudios de esta publicación, del marco arquitectónico y urbanístico hispano a través de esos asentamientos intermedios, ¿no? tan particulares, difíciles de acotar en su definición. Ellos nos lo van a explicar muy bien. Y como sus editores destacan, en la publicación se ofrece un completo estudio cuantitativo y cualitativo de esas small towns, con sus elementos singulares, ¿no? tan cargados de significación. Se incorpora además la visión del tiempo, la evolución, la diacronía, y es muy destacable esa cantidad de miradas y de reflexiones que recogen estos dos volúmenes de la publicación desde muchos puntos de vista: geográfico, social, religioso, económico, etc. En fin, es una aportación importante de la investigación de nuestro país al conocimiento del mundo romano, y para hablarnos de estas small towns y de esta reunión científica que se materializa en estos volúmenes, les voy a ir presentando a nuestros estupendos intervinientes y, tras escucharlos, abriremos un turno de palabra al público que nos acompaña en esta tarde lluviosa de Madrid. Y, en primer lugar, el doctor Pedro Mateos, que es investigador científico del CSIC, del Consejo, en el Instituto de Arqueología de Mérida. Él realizó, como muchos de vosotros sabéis, su tesis doctoral sobre Santa Eulalia y el urbanismo tardoantiguo de Augusta Emérita. En 1993 fue designado director de las excavaciones de Mérida y, desde la creación del consorcio, fue coordinador de las excavaciones, director gerente, posteriormente director científico de esta institución entre 2004 y 2009. En el 2000 ya se incorpora al Consejo y, concretamente, al Instituto de Arqueología de Mérida, del que ha sido director entre 2003 y 2013, 10 años. En todos estos años ha desarrollado su investigación en el ámbito del urbanismo romano tardoantiguo, sobre el que ha publicado diversos estudios. En la actualidad desarrolla su investigación en el mundo de la arquitectura pública de época romana, con estudios como el conjunto monumental del culto imperial de Augusta Emérita, el teatro y anfiteatro romanos de Augusta Emérita, el Teatro Romano de Medellín. También dirige proyectos de investigación como el del arco cuadrifonte del Foro Boario en Roma o las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Contributa Iulia. En fin, es un currículum interminable, pero es una pequeña síntesis. Pedro, por favor. Bien, muchas gracias a la directora del Museo Arqueológico Nacional, a Isabel, por esta presentación. Mi intervención va a ser muy breve. Simplemente quería contextualizar
el acto de esta tarde en el marco del proyecto que estamos desarrollando que hemos desarrollado sobre la Small Town. Un proyecto del que, como bien ha dicho Isabel, forman parte el Instituto Arqueológico Alemán, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC y la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. En este contexto de colaboración institucional, éramos una serie de investigadores que teníamos un elemento en común. Todos éramos directores de yacimientos arqueológicos que tenían un nexo, que todas eran ciudades romanas, de Monigua, Lucentum, Contributa Julia, eran ciudades romanas que tenían algunas características determinadas, por ejemplo, su pequeño tamaño, su estatus jurídico, administrativo, una arquitectura pública desproporcionada con respecto al resto del urbanismo, incluso una raquítica ocupación doméstica y una relación económico-administrativa muy presente en el territorio. Podríamos denominarla dentro de la terminología anglosajona como una small town, simplemente para diferenciarlas de otras grandes ciudades como colonias o capitales provinciales o conventuales. El término ha levantado también discusión. Es un término, somos conscientes de que en la arqueología anglosajona el término agrupa a unas estructuras en sentido estricto, alude a núcleos rurales de cierta importancia, con escasa entidad urbana y vertebradores del territorio de ciudades privilegiadas, hecho que no se corresponde con la mayoría de las pequeñas ciudades analizadas. Incluso que hay autores que proponen otro tipo de denominación, por ejemplo, Xavier Andreu, que le llama parva ópida, o Noguera, parva urbes o ciudades pequeñas. Sin duda este es un tema a debate que seguro saldrá en esta mesa. Como seguro veremos también otros puntos de discusión, como por ejemplo si supone un elemento diferenciador o no el hecho del tamaño de las ciudades. Hay algunos autores que ponen el límite en 35 hectáreas, otros en 20, incluso hay algunos autores, como por ejemplo Noguera, que lo ponen en 10. También otros temas de debate, como son las características que definen su urbanismo, su estatus jurídico-administrativo, el papel del evergetismo, tanto privado como público, en este tipo de ciudades, su relación económica en el territorio, con el territorio y con el resto de colonias próximas a estas ciudades. Por todo este debate decidimos realizar un congreso internacional, Small Town, una realidad urbana en la España romana, en el que analizar el mayor número de casos posibles, casos de estudio posibles en la península, para definir realmente qué era una small town desde distintos puntos de vista. Y planteamos 5 secciones. Una primera que era sobre aspectos administrativos y jurídicos, una segunda sobre urbanismo y desarrollo, una tercera sobre arquitectura y técnicas constructivas, una cuarta sobre la explotación del territorio y de los recursos económicos y una quinta en su relación con las distintas ciudades, capitales provinciales, capitales conventuales o colonias próximas. El congreso se realizó, como bien ha dicho Isabel, en octubre del año 2021 en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Estaba previsto realizarlo precisamente un año antes, en octubre del 2020, pero la maldita pandemia pues, aconsejó atrasarlo un año para realizarlo con las máximas garantías. Y en dicho congreso, que se iniciaba con una ponencia inaugural de Frank Vermeulen, del doctor Vermeulen, sobre las small towns en las ciudades de Italia, pues se analizaron una serie de aproximadamente unos 40, más de 40 casos de estudio, de 40 enclaves, yacimientos arqueológicos que tenían distintas características que podrían plantear su estatus como lo que habíamos denominado small town. Las conclusiones se realizaron en formato de mesa redonda y recogieron de manera evidente los debates surgidos durante el congreso y que plantearon una serie de temas que seguro que se expondrán hoy encima de la mesa.
El resultado es, como bien ha dicho Isabel, estas actas del Congreso, estos 2 volúmenes que han sido publicadas desde el Instituto de Arqueología de Mérida en la serie Mitra y editadas por Antonio Pizzo de la Escuela Española de Historia y Arqueología de CSIA Roma, Thomas Chandler por parte del Instituto Arqueológico Alemán, Manuel Olcina por parte del Museo Arqueológico Provincial de Alicante y por mí mismo del Instituto de Arqueología de Mérida. Y para hablarles precisamente de estas actas y de esta problemática que he planteado, pues hay 4 especialistas en la materia que me parece que de alguna manera definen cada uno unas características muy determinadas que creo que van a profundizar en los aspectos que se ha desarrollado en el Congreso. Y posteriormente, pues lógicamente tendremos la palabra los editores, sobre todo Thomas Chandler y Manuel Olcina, para comentar alguna cosa que entre en el debate. Así es que nada más, le dejo con esta mesa redonda, nada más. Muchas gracias, Pedro. A continuación tiene la palabra el doctor José María Luzón Nogué. Verdaderamente es imposible resumir su currículum. Él ha sido profesor de Arqueología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid. Hasta 2011 ocupó la cátedra de Arqueología Clásica en dicha universidad. Ha sido director de esta casa, el Museo Arqueológico Nacional, entre 1988 y 1991, donde puso en marcha y puso mucho empeño en determinadas líneas de actuación que hoy nos parecen como muy cotidianas, pero que en su momento fueron verdaderamente relevantes, como la introducción de sistemas informáticos, por aquel entonces, la participación en proyectos del museo, en proyectos internacionales, el trabajo organizativo de los departamentos, o sea que su huella aquí es todavía bien visible. Posteriormente fue nombrado director general de Bellas Artes y Archivos y después, entre el 94 y 96, fue director del Museo del Prado. Hoy es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha coordinado estudios de fondos procedentes de la nave inglesa de Westmoreland, que se conservan en dicha academia, y en la actualidad se encarga de 1000 cosas y también el archivo y la biblioteca en la academia. Desde 2007 ha dirigido excavaciones y estudio de la Casa de la Diana Arcaizante en Pompeya y ha sido miembro del Consejo Científico del CNR de Italia y mantiene estrechas relaciones de colaboración con colegas, con universidades y académicos italianos. Por favor, José María. Muchas gracias. Y te has omitido una cosa, que soy el arqueólogo más viejo de esta sala en este momento, lo cual veréis que tiene su importancia para lo que voy a decir. Empiezo felicitando a Manuel Olcina y a Thomas Chandler y a todos los autores de este proyecto. Porque es un proyecto innovador, es un proyecto que aborda el tema de las ciudades de manera diferente. Eso lo hemos hecho todos. Fijaros, yo desde muy joven, por eso hablaba antes y decía la importancia de la edad, he pateado descampados en los que había una ciudad, o he ido a lugares donde se decía que podía estar tal o cual ciudad. Uno piensa cómo todo un poblamiento, un territorio lleno de ciudades, como en una serie de siglos, por una serie de circunstancias, esas ciudades han desaparecido hasta sin dejar recuerdo, pero tan sin dejar recuerdo que cuando en el siglo XIX se hace una academia de arqueología, no era solo de arqueología, porque la arqueología entonces era prácticamente buscar ciudades, se llamaba Academia de Arqueología y Geografía. Los proyectos más importantes era saber dónde estaba Munda o saber dónde estaba Numancia. No mucho antes, Rodrigo Caro había escrito unos versos porque se había descubierto dónde estaba Itálica. Esto es Itálica famosa. Y escribe esos versos porque los lugares donde estaban las ciudades se perdieron. Y asombra comprobar que eso todavía ocurre. Yo he ido a buscar ciudades, como lo hacían en el siglo XIX también. La epigrafía ayudaba mucho. El levantamiento del corpus de inscripciones latinas
Hübner ayudó mucho a saber dónde estaban las ciudades, porque donde había un ordo o la dedicación de un pedestal a un magistrado, etcétera, etcétera, siempre se tomaba como dato seguro de dónde podía estar la ciudad. De manera que el trabajo del corpus ayudó gigantescamente a localizar ciudades más y menos grandes. Algunas se han estudiado, otras no se han estudiado, otras todavía no se han encontrado. Otra manera de localizar las ciudades, que a mí me llamó la atención y admiro el trabajo que hizo en su día, también siglo XIX, Delgado, el numísmata. En los territorios donde aparecían ciertas monedas, decía, por aquí debe andar, porque donde más aparecen monedas es por aquí. Lo aplica a Lelia, lo aplica a Osset, lo aplica a una serie de ciudades. Dice, él iba preguntando qué monedas tenía la gente y en función de eso sospechaba, pero no como hacemos nosotros ahora con Google, que vamos y señalamos esta meseta es tal o cual ciudad, que a veces aceptamos y otras veces no. De esa manera yo he ido a ver muchas de estas ciudades y experimentar cosas diferentes en ellas. Voy a seleccionar solo unas cuantas, porque este libro me va a ayudar muchísimo, claro, lo tengo que leer y releer, pero contaba hace un momento, porque estábamos ahí haciendo tiempo, aquí a los compañeros de la mesa, la sensación que experimenté la primera vez que yo fui a Acinipo. Tenía yo acaso 20 años, fui campo a través, eran 2 horas andando por allí hasta llegar a aquella meseta de Acinipo. Y cuando llego allí me encuentro desparramados por el suelo inscripciones, pero no una ni dos, muchas inscripciones había allí. Esa sensación la he vuelto a experimentar después visitando ciudades en Turquía, que están allí todavía las piezas, los trozos, las cornisas, pero ahí es la manera de cómo las teníamos. Primero, abandonadas. En segundo lugar, fijaros el panorama que había allí. Y de la misma manera, vi iniciar estudios de ciudades. Yo estuve en los primeros picotazos que se dieron, porque lo hizo Blanco Feijero, era mi maestro, yo estaba recién llegado de Estados Unidos y iba a iniciar una campaña en Ategua. Y me acuerdo que estaban sembrando trigo, y bueno, iban a sembrar trigo y estaba un labrador, un hombre del campo allí, pero a mano, no mecánicamente, estaban tirando allí unos mulos. Cada vez que tropezaba con una piedra, la apartaba y había montones de piedras y yo buscando por allí, nosotros los que íbamos con Blanco buscábamos a ver si había alguna inscripción, algún trozo de cornisa, había allí en los montones aquellos, le llamaban majanos, la palabra la aprendí allí, y le decía al hombre aquel, pero le cuesta a usted mucho trabajo, usted sabe que aquí hay una ciudad debajo, y nos contesta, sí, pero ya la voy metiendo en cintura. Bueno, esas cosas las he vivido en muchas ciudades. Luego, sobre la identificación de sitios y demás, a mí me interesó una ciudad que luego ha sido muy excavada, Campos, que aparece aquí citada en el libro, en el Llano de la Belleza, cerca de Aroche, la ciudad que hay allí, que es una ciudad romana, parece que se inicia en época Flavia. Si se inicia en época Flavia, me cuesta trabajo creer que sea Turóbriga. Turóbriga está por allí, desde luego. A unos 10 o 15 kilómetros de allí encontré yo una inscripción en un cortijo. Y voy a contar, yo digo, esto es la edad también, cómo leí la inscripción, porque los que estaban allí me invitaron a comer. Yo había llegado, no sé cómo, porque estaba perdidísimo, y conseguí llegar en una moto, y la inscripción donde se leía lo de Turóbriga estaba en horizontal. Yo haciéndole fotos, a ver cómo podía hacerle fotos para leer, y me dice, no se preocupe usted que la va a leer. Me coge una taza de café y se la echa encima. Se mete el café en las ranuras, foto perfecta que todavía la guardo. O sea que me dio una lección, Pero no estaba esto en el sitio que ahora se dice, o se ha estado diciendo que es Turóbriga. Pero bueno, me da igual. Yo en eso
se pueden cambiar muchas cosas. Luego voy a contar por qué yo soy arqueólogo. Yo soy arqueólogo porque yo, desde casi niño, he pateado en las minas de Río Tinto, que es donde yo me crié, he pateado una ciudad romana. Era un llano y allí yo recuerdo que se encontraban monedas. Yo he encontrado muchas monedas en los escoriales de Río Tinto, pero había allí unos llanos que ya eso ya no existe, porque las explotaciones mineras se lo han llevado todo por delante, pero es una ciudad. En mi recuerdo y con la formación que he tenido después, yo estoy viendo la ciudad, es que se veían los muros, se veían las calles, se veía... Estaba todo allí, pero ha desaparecido. Allí había una ciudad. Si es Urium o no es Urium ya me da igual, pero que allí había una ciudad romana, la tengo aquí en la cabeza, una ciudad de las que ha desaparecido, porque las ciudades, unas están debajo de otras ciudades, otras están en un descampado, otras han desaparecido por completo. Es que aquí hay de todo en la viña del Señor. Pero para conocer estas pequeñas ciudades voy a contar otra sensación personal, donde yo realmente he captado la atmósfera que quieren recoger estos libros de la pequeña ciudad o la parva urso, me da igual, o la small town, donde yo realmente me he sentido en la plazuela de un pueblecito de la sierra, es en Miróbriga, en Portugal. Cuando yo vi ese foro, yo lo estaba viendo todo entero. Eso es muy parecido en tamaño, en dimensión, en formato y tal. Por ejemplo, la de Aruchi, Turóbriga, que está en la ermita de San Mamés, está en el lateral del foro, que está identificado como la basílica. Tiene unas dimensiones parecidas, un diseño parecido y tal. Pero donde realmente yo me sentía dentro de la ciudad, palpando la atmósfera, fue en Miróbriga. Qué lástima que no se puedan localizar otras. Hay una que yo escribí un artículo que es Oningi, pues, para que vean la variedad de ejemplos que puede haber. Es que me trajeron una inscripción que estaba una dedicación o un locus, no me acuerdo, un lugar para una estatua en el foro, no sé qué, en el Municipium Oningitano, era el Municipio Flavio Oningitano, ¿no? Oningi. Y esto era el Cortijo de Casariche. Fui a ver el sitio, el Cortijo de Casariche, y había una plataforma, había unos cortes grandes, el sitio era perfecto para una ciudad. Dicen que allí no sale nada romano, pues que excaven, porque a mí me parece que es el sitio perfecto. Todos los que dicen que allí no está Oningi, pero que es un sitio perfecto para una ciudad, o sea, que no hay nada romano, dicen que es un sitio perfecto para una ciudad, pero bueno, no se ha excavado y tal. Y luego me ha sorprendido ver, porque ya es la generación que nos está sucediendo, que hay propuestas de que Oningi está en Puente Genil, de que Oningi esté en Aguilar de la Frontera, que yo la tengo asociada a otras cosas. Bueno, pues ahí andamos todavía, la arqueología y la geografía tratando de buscar estas ciudades. Ciudades que fueron, algunas serían pequeñas, pero muy ricas porque según el territorio donde están, la economía que mueven y todo eso. Le hacía yo antes de entrar una pregunta al profesor Chatner, si están asociadas a centuriaciones, si había los repartos de tierra mediante la centuriatio, y me dice que no. Pero de luego una ciudad es una ocupación con un reparto de tierra, lo mismo que estamos viendo en Israel, vamos, ocupo esto y me reparto la tierra que cultivar aquí. Había gente antes y ahora estamos nosotros. ¿Qué huella puede haber dejado en el campo? No sé si las fotografías aéreas y todo eso todavía dejan traslucir algo de cómo estaba repartido el territorio, porque una ciudad no es solo la ciudad, es la ciudad y el territorio. Y sería curioso poder entrar en ello. Bueno, tengo muchas de estas ciudades plateadas, visitadas, algunas me da lástima por cómo las he visto saquear, como he visto salir cosas, por ejemplo, y una ciudad que era
Ulisi, que Odiseia sería, Odiseia. Pues esa ciudad salió una inscripción que me llevaron a verla, le hice una fotografía, pero no recuerdo, yo no sabría decir ahora el sitio exacto donde estaba. Lo que sí vi es, años después, esa inscripción estaba en una colección particular en Galicia, estoy hablando de una ciudad de Andalucía. Y ahora, ¿y de dónde está el punto? ¿Dónde estaba esa inscripción de Ulisi? Me da rabia, ¿no? Poder recordar yo el lugar, porque desde luego era una de esas inscripciones que ayudarían a la identificación del lugar de la ciudad. En fin, montones de ejemplos, casos. Yo he pateado tantos descampados de ciudades romanas que es una delicia para mí entrar con la nueva visión que da una generación que nos ha sucedido a quienes entonces, bueno, casi estoy en tiempos de Delgado, que buscaba las ciudades con las monedas, y con los nuevos procedimientos y tal, no solo nos está enseñando a ver esas ciudades, sino a entenderlas en su funcionamiento, en su economía, en su sistema jurídico, qué son estas ciudades, cómo funcionaban, qué eran. La verdad, repito y termino con ello, mi felicitación a todos los que han iniciado esta nueva manera de acercarse a la arqueología romana. Gracias. Muchas gracias, José María. Tiene la palabra ahora el doctor Xavier Aquilue Abadías, que él es especialista en arqueología clásica, ha desarrollado sus trabajos de investigación en ciudades romanas, en Ampuries, en Bétulo, en Tárraco, en Túsculum. En fin, a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, pues voy a recordar algunos de los cargos que ha desempeñado. Arqueólogo municipal en el Museu de Badalona, arqueólogo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, coordinador del taller Escuela de Arqueología de Tarragona, dirigido por Xavier Dupré, director del conjunto arqueológico de la sede del Museo de Arqueología de Cataluña, director del poblado ibérico del Castell en Palamós, en Girona, y responsable científico del Centro Iberia Greca entre el año 2011 y 2020, junto con Paloma Cabrera, conservadora de este museo, que todavía seguimos echando mucho de menos. Un proyecto, el de Iberia Greca, realizado en colaboración entre el MAC de Barcelona y el MAN para el desarrollo de actividades de investigación, de documentación, de conservación y difusión del patrimonio arqueológico griego en la península ibérica. Desde el 20, Xavier continúa como responsable científico del Centro de Iberia Greca adscrito al MAC de Cataluña. Es un proyecto que sigue vivo y seguimos ahí colaborando. Él colabora habitualmente con este museo y especialmente con el Departamento de Clásicas. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación y buenas tardes a todos. Y antes de todo quiero dar las gracias a los coordinadores del congreso que se hizo en Alicante hace exactamente 2 años, que empezó el 26 de octubre, un día como hoy, y también los editores de los dos volúmenes que son la publicación de las actas que se realizó en ese congreso. Y también, bueno, pues dar las gracias de que sea aquí en el Museo Nacional, donde, como ha dicho nuestra directora, tenemos unos vínculos de colaboración y de amistad desde hace muchos años y que seguimos continuando, ¿no? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el doctor Pedro Mateos ha comentado cómo estructuraron las 2 jornadas del Congreso Internacional de Alicante con una serie de ponencias y de comunicaciones que estaban vinculadas a diferentes bloques sobre los cuales se centró el debate en Alicante, ¿no? Ha pasado muy rápido en los bloques, pero yo he de resaltar la cantidad de información que se discutió en el Congreso y que se ha escrito, porque estos 2 volúmenes lo que hacen es englobar una introducción, presentación realizada por los editores de las actas, que realmente no es únicamente una introducción y una presentación, sino que también recoge en parte las conclusiones y los debates que se celebraron y que creo que está muy bien haberlo puesto en la introducción porque luego te ayuda a entender
el desarrollo del resto de ponencias y comunicaciones, que si de haberlo puesto al final, yo creo que no hubieras predispuesto tanto a la lectura y a la comprensión de cómo se articula realmente el Congreso y la publicación, ¿no? A esta introducción-presentación le siguen, como he dicho anteriormente, una ponencia marco sobre las pequeñas ciudades en la zona del Adriático como ejemplo de cómo ir avanzando en esta metodología de estudio, y luego estos 5 grandes bloques de ponencias, que son 5 grandes ponencias que engloban además 47 comunicaciones que están vinculadas a cada uno de estos bloques. No son muy uniformes porque contrasta mucho, pues, por ejemplo, que el bloque segundo destinado a urbanismo y desarrollo presenta 26 comunicaciones y, en cambio, el quinto bloque, destinado a hablar de las redes de comunicación entre las capitales provinciales, conventuales, colonias y municipios, únicamente hay 2 comunicaciones. Es un poco descompensado, pero yo creo que también es una muestra de hacia dónde nos dirigimos a nivel de investigación, porque evidentemente la investigación también en arqueología también funciona por modas, ¿eh? Hay un momento que se pone de moda unos temas y nos tiramos todos a estos temas, ¿no? Pero yo creo que la estructura está muy bien y ayuda a entender lo que querían reflejar con esta reunión, ¿no? Y después hay 4 mesas redondas, que denominan mesas redondas los editores, pero que en realidad yo creo que son reflexiones de 4 personas que tienen un gran conocimiento sobre la arqueología romana y que cada uno la enfocan desde su punto de vista de la investigación que han desarrollado hasta el momento, ¿no? Pues, por ejemplo, el profesor José Luis Jiménez sobre el papel de los foros y las plazas centrales en el urbanismo. El profesor José Manuel Abascal plantea reflexiones que para mí me han llamado mucho la atención, que es, por ejemplo, el cómo explicar grandes zonas de la geografía hispana donde no hay núcleos urbanos de la entidad que se ha explicado en el resto de ponencias y de comunicaciones, o, por ejemplo, donde vivían los habitantes en estas ciudades que están ocupadas por estructuras y por elementos monumentales. Después hay un resumen también con un planteamiento hacia el futuro del doctor Antonio Pizzo y también unas reflexiones personales del profesor Lorenzo Abad, que, como siempre, son muy inteligentes y que te dejan ahí con las ganas de seguir haciéndote preguntas y de seguir pensando, ¿no? En total son 58 trabajos que explican la razón de por qué se ha hecho en 2 volúmenes. Son 691 páginas y eso hay que felicitar a los editores porque todos sabemos el enorme esfuerzo que es coordinar a tantos investigadores, coordinar tantas comunicaciones, ponencias y, sobre todo, hacerlo en un plazo de tiempo que es casi un récord. O sea, en un año han conseguido, no sé cómo, y luego ya me lo explicarán, reunir todas las comunicaciones y editarlas con la calidad que presentan esta edición, ¿no? El tema que han tratado es de una enorme importancia para la investigación sobre el fenómeno urbano en la España romana, a través de este concepto que comentábamos de las pequeñas ciudades. Yo creo que los organizadores han optado por denominar con este término de small towns o de parva ópida, como proponía Javier Andreu, o parva urbes, como ha propuesto José Miguel Noguera, al conjunto de ciudades que no habían sido capitales provinciales, o sea, ni Tárraco, ni Emérita, ni Córdoba, ni a capitales conventuales, que eran 11, Hispalis, Gades y Astigi en la Bética, Caesar Augusta, Clunia Cartagonova, Astúrica Augusta, Lucus Augusti y Bracar Augusta la Tarraconensis, Escalabes y Paz Julia en la Lusitania. En total, 14 ciudades no se incorporan y, de hecho, no aparecen en ninguna de las comunicaciones de la publicación y, por tanto, el resto de ciudades se estiman todas como ciudades que requieren este nombre de pequeñas ciudades. Realmente, si se estima un número de 400 ciudades romanas en Hispania, 383 estarían dentro de esta denominación de pequeñas ciudades, es decir, casi el 97%, y realmente yo pienso que es un marco demasiado ambiguo y demasiado grande como para agrupar a todas estas ciudades y denominarlas, pues, pequeñas ciudades, ¿no? Y, de hecho,
en algunas de las comunicaciones e incluso en alguna de las ponencias, como la del profesor José Miguel Noguera, ya se cuestiona el uso de este término para hacer esta generalización a todas estas realidades urbanas. Otro de los criterios que también comentaba el doctor Pedro Mateos es clasificar estas pequeñas ciudades por el número de hectáreas que están recogidas dentro de su perímetro urbano, murario, y también aquí tampoco hay consenso. Unos consideran que son menores de 35 hectáreas, otros menos de 20, otros menos de 10 hectáreas, e incluso hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que es el de ciudades miniaturizadas, que me recuerda una cosa así como muy pequeña, ciudades con extensiones entre 5 y 1 hectárea, y la verdad es que este criterio, y también se ve en algunas de las comunicaciones, suscita rechazo por parte de los investigadores, porque, entre otras cuestiones, consideran algunos de los participantes que el área considerada para conocer las hectáreas de cada ciudad solamente toma en parte lo que está dentro del recinto defensivo murario, pero no tiene en cuenta lo que son las estructuras suburbanas fuera muralla que forman parte de este continuo urbano y que formaron parte de la misma realidad. Y en este caso, por ejemplo, Aruchi o Arba pasarían de tener 4 hectáreas intramuros al doble, a 8 hectáreas, si sumamos con ellas las estructuras de los suburbios. Por tanto, este criterio yo creo que tampoco queda claro que se pueda aplicar a nivel general para definir lo que es una pequeña ciudad. Hay acuerdos para definir qué tienen estas pequeñas ciudades: murallas y puertas urbanas, una retícula de ordenación del espacio urbano, monumentalización y equipamientos públicos, foros, termas, almacenes, espacios domésticos, comerciales y artesanales, edificios de espectáculos. Es decir, lo que tradicionalmente hemos considerado que era una ciudad. Por tanto, yo creo que el concepto de pequeña ciudad realmente no es que no sirva, sino que tiene que ser muy matizado y tal vez buscar otros criterios para intentar definirlas o jerarquizarlas, si es que queremos jerarquizarlas. Porque otra cuestión es realmente si hay que jerarquizar estos núcleos urbanos, ¿no? Y también queda claro una cosa, que es que las cubitates deben de entenderse como un todo entre el núcleo urbano propiamente dicho y el territorio del cual formaba parte también esta Civitas. Y está muy bien también algunas de las intervenciones donde plantean pues, entender que si no conocemos el territorio del cual formaba parte esa ciudad y que esa ciudad controlaba política y económica y jurídicamente ese territorio, pues es también difícil avanzar si no tenemos esta visión conjunta, ¿no? Pues, por ejemplo, incidir en la importancia de determinar los límites, los fines de las cubitatis y también cómo este territorio está distribuido y está explotado y controlado a través de la misma ciudad. Y en este sentido es muy interesante, y a mí me ha encantado, es el esfuerzo que se está viendo en utilizar las nuevas tecnologías para sistemas de prospección del territorio y de los núcleos urbanos con aplicaciones de sistemas de prospección invasivos. Hay una cantidad importante de trabajos donde se han utilizado exploraciones con georradares, con magnetómetros, escáneres láser, fotogrametría con drones, que nos ayudan también a ampliar el conocimiento de estas cubitates, ¿no? Pero también hay que decir una cosa, que los que hacemos arqueología lo sabemos, todos estos sistemas están muy bien, pero es necesario también excavar para tener estratigrafías que nos permitan datar lo que están detectando estos sistemas de información geográfica. Porque sin dataciones no podemos saber nada, no podemos saber cuándo se fundan, cuáles son más antiguas y más modernas, cómo evolucionan en el tiempo y cuáles son los procesos de evolución urbanística de las mismas. Y bueno, hay casos muy interesantes, como por ejemplo el de Libisosa, que tradicionalmente se consideraba que era una fundación augustea del 12 antes, pero bueno, la cultura material, las estratigrafías han demostrado que es una fundación tiberiana de en torno al 25, o también las evidencias con
no exenta polémica, como sabéis, de la afirmación de que Gijón no ha sido una ciudad romana, sino que es otra realidad que no tiene nada que ver con lo que está tratándose en la reunión. El término temporal me ha parecido muy importante y también me ha sorprendido un poco que no haya habido una incidencia, básicamente en las ponencias, sobre las fundaciones tardorrepublicanas, que están bien atestiguadas en la península ibérica, ya desde el siglo II a.C. y sobre todo a partir del siglo I a.C., anterior a la época cesariana y evidentemente anterior al gran impulso urbano de época augustea, ¿no? Pues ciudades como Gracurris, Pompaelo, Osca, Ilici, Ercávica, Empurias, Gerunda, Baétulo y Luro se crean antes de las reformas cesarianas y creo que es un volumen de información que también deberemos tratarlo de un modo específico y ver cómo evoluciona, ¿no? Y también enfatizar algunas de las consideraciones que hacían los profesores Manuel Vendala y Lorenzo Abad sobre el fenómeno urbano peninsular, o sea, que no tiene un origen exclusivamente romano. Existen unos precedentes muy claros de elementos urbanos que continúan durante la romanización, transformándose y adaptándose a los modelos romanos, pero que no forman parte de una planificación urbana llevada desde el poder romano sobre un terreno ex novo, sobre un terreno no ocupado anteriormente, y es un tema también que creo que de alguna forma se debería de haber recogido. De todos modos, la relación de aportaciones a las ciudades pequeñas que hace este libro es espectacular. Hay trabajos de casi 40 ciudades, algunas de las cuales no conocíamos, o incluso algunas como la del Puello de Belchite en Zaragoza, cuyo nombre ni siquiera sabemos. Es decir, que lo que comentaba el profesor Luzón, hay cantidad de ciudades que conocemos a través de la epigrafía o de las fuentes que todavía no han sido localizadas y que demuestran que tenemos un futuro por delante todavía bastante grande para llenar estos vacíos, ¿no? Son 40 ciudades tratadas de forma monográfica, particular en cada uno de los trabajos. ¿Son muchas o son pocas? Realmente creo que no importa. Se encuentra faltar, por ejemplo, contribuciones de ciudades tan importantes y que conocemos muy bien, como la ciudad romana de Emporiae, que por cierto ya hace el año que viene hará 40 años de la publicación del Foro Romano de Ampurias y de la nueva visión sobre la ciudad, o la de Celsa en Belía de Ebro, o la de Osca, o la de Sagunto en Itálica. Pero bueno, también está claro que eso no es un tema de los editores ni de los coordinadores, sino de que los equipos de investigación no han presentado comunicación. Y también creo que es bueno, porque si todos hubieran presentado comunicaciones, en lugar de 2 volúmenes tendríamos ahora 7 y seguramente no hubieran tenido el suficiente presupuesto como para hacerlo con la calidad que tienen estos dos. Y bueno, yo creo que todos los libros son una buena radiografía de la realidad urbana de Hispania romana. Una buena radiografía, porque si establecemos que hay unas 400 ciudades, es un 10% y por tanto recoge un buen elenco de ello y que sobre todo abre un importante periodo de reflexión y de ver hacia dónde debemos seguir en el futuro. Yo antes de venir he mirado hacia atrás y, por ejemplo, 2 eventos sobre este tema que han sido un referente para todos nosotros, como por ejemplo la reunión que se hizo aquí en Madrid en el año 1987, coordinada por los profesores Walter Trindis y Paul Zanker, sobre el fenómeno de monumentalización de las ciudades romanas hispanas, o el Congreso Internacional de Arqueología Clásica, el que se hizo en Tarragona, en el año 1993, hace ya 30 años, donde el profesor Luzón estaba formando parte de los comités científicos y ejecutivos, pues lo ves y lo confrontas con estos 2 volúmenes y ves cuánto hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo, queda mucho por avanzar y es importante avanzar en este sentido del conocimiento de las realidades urbanas, porque avanzar en este conocimiento es avanzar en el conocimiento de la cultura, de la sociedad y de la estructura de Roma, de la época romana. Y para esto
Y quiero acabar recordando las palabras que el poeta Claudio Rutilio dedicó al emperador Caracalla referente al edicto del año 2012 después de Cristo, cuando lo que hace con su Constitutio Antoniniana es dar la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Y Rutilio dice: hiciste una patria de gentes diversas, hazlo sin ley, aprovechó tu dominio, pues ofreciendo a los sometidos compartir tu propio derecho, una ciudad hiciste de lo que antes era el mundo. El mundo, el orbis, entendido como una ciudad, como una urbs. Y por tanto, tenemos que continuar en esta línea. Y para acabar, felicitar otra vez a los editores, felicitar también a todos los investigadores que han participado en la publicación y a las instituciones que hicieron posible el Congreso de Alicante y la edición de estas actas. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Tiene la palabra ahora el doctor Jesús Bermejo Tirado, que es profesor titular de Historia Antigua de la Universidad Carlos III de Madrid, donde es el actual director del Departamento de Humanidades, Historia, Geografía y Arte. Su trayectoria investigadora ha estado enfocada al análisis social de distintas comunidades en escenarios provinciales del Mediterráneo romano y es un especialista en la arqueología de los espacios domésticos en la antigüedad. Ha desarrollado trabajos de investigación en distintos ámbitos del mundo romano, como la Celtiberia romana, Cartago Nova, el África proconsular, Antioquía, la villa romana de Fuente Álamo en Puente Genil o el norte de la Carpetania romana. Desde 2014 ha sido codirector del proyecto arqueológico centrado en la excavación y análisis de los campamentos republicanos de Renieblas, en Soria, y recientemente ha iniciado otra línea de investigación sobre la arqueología de las comunidades campesinas en el mundo romano, que se ha materializado recientemente además en una publicación, un volumen editado junto al profesor Ignasi Grau de la Universidad de Alicante. Por favor. Muchísimas gracias a la directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, por esta presentación. Muchísimas gracias, por supuesto, a los organizadores del Congreso y a los editores de este magnífico volumen por haberme invitado a participar en esta mesa redonda de presentación, sobre todo teniendo en cuenta pues, el prestigio y el nivel del elenco aquí recogido, ¿no? Y muchísimas gracias a todos y ustedes que vienen a este acto, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades meteorológicas y la lluvia, ¿no? Que el tiempo tan malo que está haciendo en esta tarde. Bueno, yo, cuando se me propuso, ¿no?, esta invitación a participar en esta mesa redonda, yo realmente tampoco es que tuviese una idea muy clara de cuáles eran las motivaciones por las que yo podía estar aquí, ¿no? A mí me parece que realmente se trata de un volumen de un gran interés que realmente, como se ha manifestado por parte de algunos de mis compañeros de mesas, pues abre una gran cantidad de líneas de investigación que, desde luego, no voy a intentar glosar aquí en mi intervención. Me voy a centrar en algunos aspectos que realmente me parecen muy destacables del libro, ¿no? Uno se refiere en torno al propio concepto de small town. Muchas de las contribuciones recogen visiones diversas sobre la aplicación de esta categoría, si se quiere decir, ¿no? Yo creo que es un acierto de los editores el mantener estas visiones heterogéneas. Lo comentábamos, es algo que, sobre todo en el contexto de las publicaciones sobre arqueología clásica, arqueología romana, no es muy frecuente, ¿no?, que se planteen todas estas ideas confrontadas, visiones muchas veces contradictorias, ¿no? Un resumen, ¿no?, una especie de resumen sobre estas visiones confrontadas que se recogen en el volumen en torno a esta concepción de las small town, se podría hacer como en dos vertientes, ¿no? Una vertiente como categoría de clasificación, como una especie de categoría, ¿no?, en la que se recogen algunas intervenciones pues, que son abiertamente críticas y si no
no desde luego con cierta maldad, al menos sí con cierta ironía, algunas contribuciones pues prefieren utilizar el término de ciudades pequeñas, ¿no? Y rehuyen, ¿no?, de utilizar este término, supuestamente un anglicismo, small towns, ¿no? Lo plantean como si fuese una categoría predefinida, aplicada, pues en este caso, a un tamaño, a la presencia de determinados equipamientos o a una determinada categoría jurídica, y en muchos casos este tipo de contribuciones pues acaban siempre resaltando la limitada utilidad de una categoría como esta, de forma muchas veces explícita y en algunos casos con cierta ironía. Otra segunda perspectiva que a mí me parece muy interesante, muy sugestiva, pues por ejemplo podría estar representada en la propia ponencia, en la contribución del profesor Shatner, ¿no? Se plantea como una perspectiva de análisis, más que como una categoría, como un marco de análisis para entender o para analizar en términos historiográficos estas comunidades, ¿no? Yo creo que esto es un elemento muy interesante, muy destacable de este volumen. Abre un marco de análisis historiográfico, por supuesto, en el que todavía tenemos que matizar la aplicación de esta categoría, pero que realmente nos permite ver el urbanismo de época romana en la península ibérica y más allá desde otras perspectivas. Y en este punto yo creo que, desde luego, considero un acierto por parte de los editores, aun cuando ellos, desde luego, certifican y atestiguan esa disparidad de criterio en las comunicaciones, que sigan manteniendo este concepto de small towns en el título, que lo sigan manteniendo como categoría y, sobre todo, como posibilidad de análisis. ¿Por qué lo considero yo específicamente un acierto? Porque es verdad que a lo mejor podemos desarrollar una discusión sobre si este concepto puede estar relacionado con un determinado tamaño, con la presencia de determinados equipamientos arquitectónicos o incluso con un determinado rango o estatuto jurídico, ¿no? Eso lo podemos debatir. Pero yo creo que sigue siendo un acierto el que planteemos la aplicación de este concepto por la otra acepción que puede tener este término aludiendo a su contexto original en inglés, porque small town es un sustantivo, es una ciudad pequeña, pero normalmente se utiliza como un adjetivo. Se utiliza normalmente como un adjetivo para definir una comunidad. Una comunidad que vive en unos determinados tipos de asentamiento, que desarrolla unos determinados tipos de relación social, que articula una serie de redes económicas que tienen una determinada relación con su entorno, con el territorio y con su paisaje circundante, ¿no? Por supuesto, es muy difícil establecer una traducción directa del concepto de small town, por ejemplo, al español, ¿no? Como cualquier otro término definido a un modelo de poblamiento. Siempre plantea dificultades de traducción. El diccionario de la Real Academia de la Lengua recoge una definición para el término pueblo y nosotros podemos establecer esa definición, pero cuando nosotros viajamos actualmente a distintas regiones de la península ibérica, la materialización de estas comunidades o de estos modelos de poblamiento pues presenta diversidad y esa diversidad yo creo que en parte explica pues estos problemas de traducción, de estas visiones pues críticas e irónicas que se plantean a lo largo de la obra. Y sin embargo, no impiden el valor de la aplicación de esta categoría como un marco de análisis, ¿no? Al menos, bajo mi punto de vista, yo creo que como proyecto, como categoría, como marco de análisis, como un marco para analizar estas comunidades urbanas de pequeño tamaño, vamos a decirlo, pero que nos permiten, y esta es otra de las ideas también planteada, pues entre otros por la contribución del profesor Vendala, desde una perspectiva historiográfica,
pues ciertamente diferente a la que tradicionalmente se ha aplicado al estudio del fenómeno urbano romano, al menos en la península ibérica, ¿no? Que ha sido una perspectiva, vamos a decir, marcada desde arriba, desde Roma y sus élites y sus instituciones, ¿no? Con una serie de modelos pues, que se han tratado de aplicar o imponer con mayor o menor fortuna o con mayor o menor parecido, ¿no? Pero estas comunidades, estas small towns, nos plantean, o esta concepción nos plantea la posibilidad de repensar, como ya se ha planteado, el fenómeno del urbanismo, si no desde una perspectiva diferente en términos historicistas o histórico-culturales, también en términos culturales desde una perspectiva desde abajo, por así decirlo, porque incluso la forma urbana, la configuración urbana de las ciudades también es el resultado de, vamos a decir, la agencia o de la vida, de la experiencia de estas comunidades, estas pequeñas comunidades que las habitaban, ¿no? Es un resultado de esa configuración. Y, por supuesto, es muy importante tener en cuenta estos modelos que vienen desde arriba, desde Roma, desde sus instituciones, desde sus élites, ¿no? Desde estos proyectos. Pero si no tenemos en cuenta estos enfoques también desde abajo, pues seguramente estaremos negando la posibilidad de conocer muchos elementos muy importantes para conocer estas configuraciones urbanas, ¿no? Yo creo que este volumen, la mera posibilidad de plantear una perspectiva de análisis alternativa a estos enfoques que se han venido trabajando mucho y muy bien, me refiero a estos enfoques desde arriba, desde estos modelos canónicos, desde esto que llamamos Roma, sus aparatos, sus élites, ¿no? Sus modelos urbanos, pues frente a esto que desde luego se ha conocido muy bien y que ha protagonizado muchos de los estudios o algunos de los congresos que desde luego son hitos en la historiografía, pues a partir de estos trabajos podemos, vamos a ver, comparar, no confrontar, pero sí comparar estas iniciativas, estas comunidades que, por así decirlo, desde abajo también generan sus intereses, sus agencias, sus redes económicas, sus propias formas de entender la ciudad, sus propias formas de entender la relación con el territorio, que además es diversa. Plantea la necesidad de entender el fenómeno urbano desde perspectivas diversas, porque el mundo, los territorios provinciales del mundo romano eran diversos. Y nuestros propios territorios actualmente son diversos y generan diversas categorías de poblamiento y dinámicas de población, ¿no? Yo creo que esa es la principal aportación, bajo mi punto de vista, de estos volúmenes, de la aplicación de este concepto, incluso de ese mantenimiento de esa acepción o del término del vocablo en inglés, porque yo creo que es pertinente mantener esta acepción para definir a la posibilidad de analizar arqueológica, epigráfica, historiográficamente estas comunidades y las dinámicas económicas, sociales, culturales que configuraron estos espacios urbanos desde abajo, por así decirlo, sobre todo en el ámbito de las comunidades locales. Y por lo tanto, y para concluir mi intervención, a pesar de que se me sugería una perspectiva crítica, ¿no? para plantear esta intervención desde un paradigma diferente, yo creo que, como he detectado pues un cierto volumen de crítica o enfrentamiento a la aplicación generalizada de este concepto, pues quizá por cierta simpatía con este tipo de enfoques, lo que tengo que manifestar es que me parece extraordinariamente acertado la aplicación de esta perspectiva y el mantenimiento de esta concepción dentro de este volumen. Y, por lo tanto, pues no puedo sino felicitar
a los editores de este trabajo, que desde luego solo se puede considerar como un punto de partida para abrir nuevos enfoques historiográficos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y interviene ahora la doctora Estela García Fernández, que ella es profesora titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido vicedecana de investigación y estudios de posgrado de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense entre el 14 y el 18. Dirige el Grupo de Investigación de la Complutense Ciudades Romanas y es miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha constituido 2 grupos de investigación internacionales, Diuturna Civitas y Optimus Status Civitatis, con la Universidad de Córdoba y con distintas universidades italianas. Proyectos que tienen por objeto el estudio de la ciudad romana. Ella forma parte también de la Red de Excelencia Libera Res Publica y del Grupo de Investigación sobre Historia de la Filosofía y del Pensamiento Romano, MITRAIF, de la UNED. Y sus principales líneas de trabajo son la historia jurídica y administrativa romana, con especial atención al estudio de la latinidad, y asimismo la historia intelectual de Roma, y en estos ámbitos tiene muchas publicaciones. Estela, por favor. Aquí. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, como no podía ser menos, quisiera agradecer a los editores del volumen la amabilidad que han tenido para invitarme a formar parte de esta presentación de una obra que yo considero magnífica. Las gracias las debo dar a Tomás Schaffner, Pedro Mateos, Manuel Olcina y Antonio Pizzo y, por supuesto, también a la directora del Museo Arqueológico, Isabel Izquierdo. Si el profesor José María Luzón dijo que era el arqueólogo más antiguo de la sala, yo he de decir que soy la única persona, creo, que no soy arqueólogo. Es una especie de captatio benevolentia antes de iniciar mi intervención. Estos 2 volúmenes, de los que a mí me han hecho plantearme desde un punto de vista jurídico e institucional, que es, digamos, la perspectiva con la que yo trabajo y con la que yo filtro este tipo de información, son unos volúmenes muy interesantes que tienen, en principio, ya para mí, 3 grandes cualidades, algunas de ellas ya han sido glosadas. Desde luego, una es cuantificable, que es el número de intervenciones que recogen los 2 volúmenes, intervenciones que además confieren mucha complejidad al volumen. En general, a mi modo de ver, están muy bien hechas, son contribuciones no muy extensas, pero que permiten al lector hacerse rápidamente con una puesta al día de la información actual sobre una o determinada ciudad sobre la que versa la contribución. Es verdad que, como dijo Xavier, tiene también una introducción, para mi gusto, excelente, porque el lector, y es efectivamente que está al inicio de la obra y no al final, al lector que se inicia en la lectura de los volúmenes, realmente le orienta sobre lo que se va a encontrar. Hay una visión detallada, pero también hay visiones globales que proporcionan cada poco el volumen a través de conferencias, ponencias marco. Es una obra también que, aunque nace en el seno de la arqueología, pues porque el concepto de small towns es un concepto arqueológico, no olvida realmente otros aspectos que pueden afectar o que pueden matizar la valoración de la documentación arqueológica, como son, por ejemplo, las cuestiones, los aspectos jurídico-administrativos a los que se dedica una primera conferencia. Creo que es importante, no siempre en las obras de arqueología centradas en la arqueología realmente se presta atención a este tipo de aspectos que, tratándose de la historia de Roma, yo creo que son importantes, porque a fin de cuentas Roma organiza y clasifica y ordena, ¿no?, los territorios que va tomando bajo su égida a medida que avanza su expansión. Luego, otra cuestión que me ha gustado mucho, Jesús Bermejo ya ha hecho referencia a la misma, es que se ha respetado las
diferentes actitudes críticas respecto al término small towns que muchos autores, de una manera más enérgica, otros más matizadas, pues van exponiendo a lo largo de la obra. Tampoco suele ser muy usual, en un pensamiento que generalmente es muy homogéneo siempre, pues aceptar realmente estas críticas que a veces parece, como comentaba antes, parece que tienen la semilla de la autodestrucción, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, le da muchísima complejidad a la obra porque en la propia crítica, la verdad que genera ángulos o esquinas nuevas con los que enfocar el tema de este tipo de ciudades. Como lector, yo no participé en el congreso, y como lector que entra en esta obra, lo que te queda al final es pues un poco esa ambivalencia del término small towns. Small towns es una ciudad, digamos, con una interpretación como muy literal, es una ciudad pequeña, por eso los llaman parva ópida y mejor parva e urbes por aquello de la concordancia entre género y número. Y que remite, bueno, pues una traducción, digamos, urbanística de estos centros. Yo, de todas formas, he de decir que el concepto de ciudad en el mundo grecorromano, no solamente en el mundo romano, sino en el mundo griego, el concepto de ciudad no es un concepto que se traduzca en morfología alguna. El concepto de ciudad es un concepto político e institucional. Por eso Pausanias, cuando describe Grecia y cuando escribe en época antonina, pues habla de la ciudad de Panopeo, dice que es una ciudad que no tiene edificios públicos, no tiene ágoras, no tiene templos, no tiene edificios públicos y los privados pues son unas casi como unas chozas. Dice, sin embargo, Panopeo es una polis, es decir, podría ser una civitas porque tiene sus límites definidos en relación al vecino, tiene la limitatio de su territorio, está definido, y tiene autogobierno. Y, de hecho, envía representantes, bueno, a la Asamblea Focidia. Yo creo, y esta es la idea además, es la de Cicerón, Societas Juris, la de San Isidro de Sevilla, que diferencia entre lo que es una civitas y lo que es una urbs. La urbs es la expresión material de la ciudad, pero la civitas alude a los ciudadanos, es la organización político-institucional. Es importante, aunque en el mundo romano es evidente que generalmente la civitas tiene una traducción morfológica, una traducción urbanística, arquitectónica, pero puede no tenerla. Y eso es lo que le permite a Roma, por ejemplo, considerar civitates a territorios donde quizá no pueda localizarse un núcleo urbano de referencia. Estoy pensando en lo que sugiere, por ejemplo, el bronce del Bierzo, el bronce de Bembibre, con las civitas de los husarros, las civitas de los vigurros, que no dejan en el fondo de ser territorios con núcleos dispersos a los que, sin embargo, por razones fiscales, pero también por razones culturales e ideológicas, Roma confiere la condición de civitas. Insisto, porque una civitas es un concepto político-institucional que generalmente en el mundo clásico tiene una traducción urbanística, una traducción morfológica, porque está el asunto de la urbanitas, esa forma de vida romana, pues solamente la proporciona la materialidad de una ciudad. Pero el que sea un término político-institucional, insisto, le da a Roma la posibilidad de operar, de crear civitates en otros territorios donde no hay tradición de una vida urbana. El término small town, ya insisto, que tiene esta interpretación literal, pues si son 25 hectáreas o son 10 hectáreas, son 20 hectáreas, bueno, puede variar. Yo no creo que tenga tanta importancia la variación porque puede considerarse una ciudad pequeña con un número X de hectáreas. No tiene por qué haber una tipología reducida a un número fijo de hectáreas que debe tener una ciudad o de extensión que puede tener una ciudad para ser considerada una ciudad pequeña. Pero, sin embargo, oye, también en la línea de lo que comentó Jesús Bermejo, a mí me parece que la otra definición que también está en la obra, no recojo el autor, pero se dice literalmente, dice en su origen o en su contexto, el término alude a aglomeraciones secundarias, núcleos rurales de cierta entidad, no tanto jurídica,
como urbana y funcional. A mí también me parece muy interesante recoger esta segunda acepción del término o del concepto de small towns, porque es un aspecto que sí he echado en falta en la obra. Hay unos procedimientos administrativos que utiliza el Estado romano para crear ciudades donde los hábitats son muy dispersos. Yo creo que hubiera sido interesante, porque yo aquí es donde también veo que pueda ser operativa la small towns, son esos procedimientos administrativos que se conocen como attributio y contributio, que se traducen en una intervención romana sobre el territorio para conformar ciudades, insisto, hábitats o de lugares de habitación más pequeños, que en el attributio se vinculan administrativamente a un centro ciudadano. Por ejemplo, en la Galia narbonense, conocemos el caso famoso de Nemausos con sus 24 esos 24 vici attributi a la ciudad de Nemausos. Y también está, y aquí además es precisamente donde sí se puede percibir la jerarquización del territorio. Yo en eso también estoy de acuerdo con Juan Manuel Abascal, que decía, no, se habla de jerarquización del territorio, ¿dónde se jerarquiza el territorio? Yo creo que jurídicamente no hay jerarquización en un territorio con contiguitates, pero sí puede haber jerarquización cuando en una ciudad Roma interviene para reorganizar el territorio y hacer depender administrativamente unos núcleos de otros. Realmente no puede haber jerarquización entre ciudades porque las ciudades tienen autonomía jurisdiccional y su autonomía está subordinada a la jurisdicción del gobernador provincial, no a la de ninguna otra civitas. Pero, sin embargo, en el marco de estos procedimientos sí que se puede jerarquizar el territorio y observar esa subordinación. Una cosa es el attributio, pero otra es la contributio. Además, Contributa Julia precisamente surge de una contributio. Yo no conozco mucha attributio en Hispania, la verdad, pero sí contributio. La contributio yo creo que debía haber ocupado un lugar porque quizás las small towns podrían haber tenido aquí cierta virtualidad. Si recordamos los datos de Plinio habla solo para la Tarraconense de 293 ópida que han sido contribuidos. Y la contributio no hay que entenderla como a lo mejor puede ser en Contributa Julia, en algunas comunidades sí puede entenderse como una fusión, pero no necesariamente tiene que ser una fusión. Y ahí es donde esos núcleos secundarios que tienen un papel funcional, no jurídico, pero sí cumplen una función articuladora del territorio, hubiera sido, yo creo que de interés introducir un estudio específico de estos procedimientos que son inherentes al hacer romana, la intervención romana en los territorios, y que en el caso más de la contributio que del attributio, por los datos que tenemos, han proliferado mucho en España. También estoy pensando no solamente en la Tarraconense, que tiene estos 293, la Bética, Contributa Julia, y luego también Lusitania, con Castra Caequilia y Castra Servilia, que han sido contribuidas a Norba Caesarina. Y no significa la fusión, porque al menos Castra Caequilia sigue siendo citada como una mansión en los itinerarios. O sea, que aquí es donde yo veo sí operativa la posibilidad de estar operando el concepto de small town. Y yo es la parte que quizá, puesto que es verdad que se nos recomendó ser críticos, quizá es la parte que yo hubiera echado de menos en la valoración global de la obra. Yo, de todas formas, yo creo que es una obra pensada desde la arqueología y protagonizada por arqueólogos, porque se nota que sobrevuela el fantasma de la colonia romana y de la ciudad romana desarrollada arquitectónicamente, urbanísticamente, que tiene foros, que tiene termas, pero si eso no existe casi en el mundo romano. Y desde un punto de vista jurídico-administrativo no existe. Esos son un porcentaje bastante pequeño de las ciudades del Imperio Romano. Y en el caso de Hispania está clarísimo. Si dicen que casi el 96-97% son small town,
son ciudades pequeñas. ¿Y qué son las small town? Son municipios. Es decir, ¿qué es un municipio? Es una comunidad indígena. El municipio no se funda porque Roma impone sus categorías romanas o sus formas de organización. Un municipio es un expediente muy económico, y todas las small town analizadas, yo creo que prácticamente todas, a lo mejor hay alguna colonia, pero prácticamente todas son municipios. Pero un municipio surge por un acto jurídico. Es una ciudad indígena peregrina a la que se le concede ciudadanía romana o se le concede ius lati, y se produce una transformación. Por eso yo creo que, claro, te hace pensar toda esa proliferación de ciudades pequeñas de rango municipal, y ya veremos qué rango municipal es, porque no es el municipio romano. Aquí no hay municipios romanos tampoco, ni grandes colonias romanas. Lo que hay en Hispania y lo que hay en Occidente es derecho latino, son municipios de derecho latino, que son la mayoría de estas comunidades. Entonces, ¿son pequeñas por qué? Pues porque la infraestructura de la que parten, indígena por así decir, está subdividida, provienen de ciudades pequeñas. Es decir, no son colonias fundadas por Roma a las que se les confiere tierra y se produce una reorganización del territorio. El municipio no necesita de la concesión de tierras para que aparezca. Municipes appellati recepti civitatem, dice el digesto. Es decir, son munícipes aquellos a los que recibimos en la ciudadanía romana, y municipium es aquella ciudad cuyos habitantes reciben la ciudadanía. Puede haber transformaciones, pero en principio en una institución municipal es perfectamente compatible con la estructura indígena preexistente, incluso con tradiciones y en algún momento dado, durante algún periodo, incluso con magistraturas de origen indígena. El municipio, que es lo que utiliza Roma porque es el expediente más económico, porque la colonia es mucho más costosa desde el punto de vista romano, porque la colonia sí que es el reflejo de Roma en miniatura, pero el municipio no. En el municipio se puede palpar el indigenismo, y de hecho en muchas de estas ciudades que aparecen descritas con una morfología que se conoce parcialmente, pero que hace adivinar que la ciudad ha tenido un desarrollo morfológico a la romana, uno luego se acerca a la epigrafía de estas ciudades, a la epigrafía funeraria, y aparece el mundo indígena. Es decir, hay una sección hipercaracterizada con la onomástica romana, las tribus desempeñando cargos, pero el resto de la población, dependiendo de las zonas y dependiendo de las ciudades. Bueno, en la Bética esto no ocurre, pero salimos de la Bética y pasa en Lusitania y pasa en la Tarraconense. Nos acercamos a esta ciudad donde podemos identificar un foro, un teatro, templos, y sin embargo el mundo indígena sigue vivo, porque el mundo indígena no desaparece. Porque ¿dónde lo vemos? En la onomástica. No tienen una onomástica plenamente romana. Se usa estructuras nominales donde los elementos, la filiación al final, el cognomen del padre, donde hay pues esos usos onomásticos indígenas. ¿Y por qué perviven? Porque no son romanos. Porque los municipios la inmensa mayoría de los municipios de los que trata Small Town son municipios de derecho latino, no son municipios de derecho romano. Porque es lo que aplicó Roma a Occidente, fundamentalmente la latinidad. Y esto explica, a mí me ha parecido interesantísimo, porque una de las características de estos Parva Oppida, que yo lo vi señalado en distintas contribuciones, es que la autorrepresentación de las élites adquiere mucha importancia y que hay auténticas puestas en escena de la edilicia monumental. Por ejemplo, pues estoy pensando en Segóbriga, también en Munigua. Entonces, y además como un hecho destacado, como propio, característico de estas Parva Oppida. Y claro, digo, ¿y esto por qué es? Y claro, ¿por qué va a ser? Pues porque las élites, o pienso que un factor añadido es que estas élites que se están autorrepresentando en ciudades donde todo este aparato, digamos, de romanidad es digamos que muy escénico en relación a la importancia y a la extensión real de la ciudad, es porque estas élites no son solamente las élites de una colonia o de un municipio romano, que son las que tienen los censos más altos, el patrimonio más alto, los que tienen el origen social más distinguido. Es que son los ciudadanos romanos de la ciudad.
Es que la contraposición entre el resto de la población es todavía mayor. Somos nosotros los que tenemos la ciudadanía romana. No la tienen los demás, porque la ciudadanía romana, a través del jus lati, todo aquel, como se sabe, todo aquel que desempeña una magistratura en un municipio latino, consigue la ciudadanía romana juntamente con su familia en unas condiciones de carácter jurídico, en unas condiciones de legitimidad. No es tan abierta la ciudadanía romana. No cabe pensar que dices, bueno, es que con el tiempo, después de 20, 30 años, habrá una difusión de la ciudadanía romana. No hay difusión de la ciudadanía romana y la ciudadanía romana se difunde bastante mal porque los propios mecanismos legales impiden esta difusión de la ciudadanía romana, porque es el plan de Augusto preservar el valor de la ciudadanía romana para las oligarquías de las provincias. Entonces es la oligarquía realmente la que accede a la ciudadanía romana. Es que por no poder, un ciudadano romano en provincias no puede manumitir siquiera a sus esclavos, porque uno puede estar pensando, bueno, pero yo a través de la manumisión puedo generar ciudadanos romanos en el municipio, pero es que no se puede. Para ir a manumitir a los esclavos, yo tengo que dirigirme al gobernador provincial y de hecho las manumisiones irregulares eran altísimas. De hecho, Augusto tuvo que crear una categoría especial de libertos, los latinos junianos, precisamente para no introducir en la ciudadanía romana a todas estas manumisiones de tipo irregular. Las ciudades romanas tienen una serie de mecanismos de control para que la ciudadanía romana se mantenga en las élites. Y claro, me pareció interesantísimo este volumen porque esta característica que tienen los Parva Oppida es precisamente esa incidencia en la posesión de la romanidad por parte solo de una porción de la población, de las élites de la ciudad. También, pasando, claro, por mi visión, hay una cuestión que no está del todo bien explicada y es por qué Hispania, o por ejemplo también los distritos alpinos, pero Hispania, ¿qué es de lo que se trata? ¿Por qué Hispania tiene municipios latinos que aparecen con Augusto? Y sin embargo, la Galia tiene colonias latinas, porque Hispania seguramente que también tuvo colonias latinas, en fin, es un tema de mucha discusión y en ese sentido yo creo que es, como dijo Xavier, hubiera sido necesario hablar también de las fundaciones romanas de la República, porque es otra característica que tiene Hispania. Esta política de fundación a finales del siglo III, siglo II, no se encuentra en ninguna otra provincia, es aquí, porque bueno, son por razones de carácter militar. Y eso habría también que haberlo tratado, hubiera tenido que tener un poco de cabida en estos dos volúmenes. Y entonces he pensado que quizá precisamente el pequeño tamaño, los Parva Oppida, el pequeño tamaño de las ciudades romanas de Hispania es lo que, además de otro factor que es de carácter jurídico, es decir, las colonias latinas de la Galia Narbonense o de la Galia Comata son en realidad municipios, tienen un origen antiguo que entronca con la historia de la Italia romana, la historia anterior a la Guerra Social. Pero ¿por qué la Galia, Augusto no modifica la titulatura en la Galia? Si es que las colonias latinas de la Galia Narbonense o de la Galia Comata son iguales funcionalmente que los municipios latinos. Y quizá esto que ofrecen estos volúmenes, es decir, el tamaño de las ciudades, que el tipo de la tipología ciudadana más prestigiosa, sin ninguna duda, es la colonia romana. Y de alguna manera el título colonial se mantiene en la Galia porque estas ciudades son de grandes extensiones. Las ciudades de la Galia Comata son las Civitates Galae, son enormes, son grandes, mucho más grandes que estas ciudades hispanas de pequeñas dimensiones. Y quizá ese podría haber sido un factor a añadir para que Augusto decidiera convertir a las ciudades hispanas en municipios latinos y, sin embargo, preservar la titulación colonial latina en la Galia. Y estos son pues reflexiones que ha proporcionado el propio material de trabajo, los propios resultados que se publican en estos dos volúmenes y, y algunas cosas más. Creo que no quiero seguir por no demorarme mucho en la exposición. En cualquier caso, yo le doy la enhorabuena. Yo he aprendido mucho también. Le doy la enhorabuena a los editores porque creo que la obra es magnífica.
y la verdad que plantea un punto de partida para nuevos trabajos sobre lo que es el urbanismo, pero también para el estudio de la ciudad romana en Hispania. Nada más. Muchas gracias, Estela, por tus palabras. Y quizás antes de abrir un turno de palabra, quizás algún miembro de la mesa o los editores que también nos acompañan hoy aquí en el museo, el doctor Schattner, el doctor Olcina. En primer lugar, muchísimas gracias por las intervenciones de los colegas y la acogida del Museo Arqueológico en la persona de Isabel. Quiero decir que, efectivamente, nosotros cuando nos planteamos el Congreso era un tema bastante... Partíamos de una polémica, es decir, un término polémico. ¿Cómo se aprehendía el término de ciudad pequeña? Pero los que planteábamos ese Congreso teníamos la característica común de trabajar en ciudades pequeñas. Ciudades pequeñas que tenían un paisaje urbano característico, un paisaje urbano en el cual efectivamente estaba sobredimensionada la escenografía pública en detrimento del hábitat privado, etc. Y que podíamos pensar si eso podía ser extensible a esa red de ciudades romanas, a ese 90 y pico % que ha hablado el profesor Aquilue. Y que me ha gustado mucho la intervención última de Estela en cuanto que ve probablemente una razón de ese contraste que efectivamente existe entre la Galia y de España. Es decir, todos conocemos las ciudades galas, que son enormes. Ahí vemos que no es el mismo paisaje, pero no sabemos todavía, y eso yo lo entiendo, no sabemos todavía captar el porqué, el término de small town, de ciudad pequeña. ¿Qué es lo que caracteriza? Y eso, en este congreso, nosotros lo planteamos no como un punto de llegada en absoluto, sino como un punto de partida, un punto de debate científico y que fuera crítico. Y desde el momento en que se hizo el congreso, ya la crítica surgió allí mismo. Es decir, se debatió el término small towns, parvaópida, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué categoría aplicamos para eso? La extensión urbana. Bueno, nadie puede poner a una ciudad romana unos límites de unas hectáreas X. Pero sí que detrás hay un término que existe. Y, por ejemplo, el término que ha empleado el doctor Aquilue, la miniaturización de las ciudades. Por ejemplo, Munigua, Contributa, son probablemente el foro de Córdoba es tan grande como toda la ciudad de Luquentum o de Munigua. Pero los foros están en relación al pomerium. La ciudad podría haber sido igualmente rica y haber hecho un foro extraordinariamente grande, pero se adapta al pomerium. Pomerium es algo que existe como unidad de esa ciudad romana. Los suburbios existen efectivamente, son parte de la ciudad romana, pero ¿dónde están los límites de los suburbios? Es decir, aplicamos también la distancia del magistrado, donde viene el magistrado para ejercer, esa distancia también, es decir, yo creo que el término de small towns puede ser discutido, podríamos aplicar el término latino, podría ser, pero efectivamente las ciudades romanas hispanas, las pequeñas ciudades romanas hispanas tienen un paisaje, creo yo, que de autorrepresentación también. Se ha hablado de la representación de las élites. Y yo echo de menos una ciudad, por ejemplo, como Sagunto, donde sí que yo conozco bien, y hay una escenografía impresionante de una ciudad que podríamos llamar pequeña, con una historia detrás, que es una historia que la narra Tito Livio, en fin, todo lo que es la Segunda Guerra Púnica, la entrada de Roma, el imperialismo, etcétera, etcétera, vencer a su enemigo que era... Es decir, hay ahí unos rasgos comunes que yo creo que efectivamente están en la obra, pero que falta definir en un futuro. Yo pienso que estos volúmenes son fruto de una reflexión de personas que trabajamos en pequeñas ciudades, que vemos unos rasgos comunes y que en un futuro creo que se pueden ir matizando cada vez más. Y sobre todo, la desproporción de los temas, efectivamente. Por eso mismo, nosotros que tenemos una pequeñísima ciudad, que podríamos ser que trabajamos en Luquentum, una pequeña ciudad, el paisaje urbano es muy pequeño, preferimos introducirlo en los aspectos jurídicos, porque estaba ya descompensado la parte de escenografía, de urbanismo. Efectivamente, pero nosotros abrimos la posibilidad a hablar de temas jurídicos. Y probablemente el atributio contributio que ha hablado la profesora Estela podía haber entrado ahí, podía haberse, pero no hubo contribuciones, no podíamos prever qué ciudades podían o qué temas podían contribuir con las comunicaciones. Echamos de menos muchas, efectivamente,
Probablemente esto podría llamarse pequeñas ciudades, small towns, parte 1, en un futuro habrá parte 2 o parte 3, que podrán ir concretando o desechando, porque para eso estamos. La ciencia es eso. La ciencia es proponer argumentos sólidos y debatirlos y aceptarlos o no según la especialidad de cada uno. Así que, nada más, yo creo que fue un esfuerzo importante, que estamos abiertos efectivamente a la crítica, al elogio, desde luego, lo hicimos muy bien, pero también para eso estamos haciendo trabajos serios en la medida de nuestras posibilidades. Nada más, muchas gracias de nuevo a los intervinientes y a Isabel por ser tan buena anfitriona. Muchas gracias. El señor Schattner también. Sí, muchas gracias. Bueno, ya es la hora, 2 palabras nada más. Si dejamos pasar la historiografía sobre las ciudades romanas en Hispania, no solo, es legión. En nuestro punto de vista fue de romper con un método que todos los días utilizamos los arqueólogos, que es la analogía. Si una cosa es así en cierto sitio, en el otro sitio es igual. Al haber estado partiendo siempre de las grandes capitales de provincias para después, por analogía, mirar las ciudades, las demás ciudades, hemos querido romper con esa analogía y la palabra de orden es diferenciación. Es lo que hemos querido hacer, diferenciar. Y el vehículo que nos lo permite es el término totalmente abstracto, cogido de otra lengua, small towns, porque así, digamos, está más libre de su utilización. Ese término, y lo hemos dicho en algún momento de la introducción, no es un término clasificador. Es decir, no hay que definir lo que son small towns. Es un término diferenciador. Es decir, dice todo lo que no es. Pero al ser así, pues permite todo y mucho más de lo que se ha dicho. En fin, para resumir, hemos querido abrir una nueva línea de investigación que permite exactamente ver toda esta romanización desde otro punto de vista, que es prácticamente del terreno, como dijo el profesor Jesús, desde abajo y mirando hacia arriba. Gracias. Muchas gracias. Quizás hay alguna pregunta, alguna reflexión en la sala o en la mesa. Bueno, yo quería apuntar Pedro. simplemente, muy brevemente, porque ya es tarde, efectivamente todo lo que han comentado los coeditores de la publicación. Creo que es bueno hacer autocrítica y decir que efectivamente pues, ha habido cosas que nos gustaría que hubieran sido de distinta manera. Por ejemplo, esa sección que ha señalado el doctor Aquilué, en que tenía solamente 2 comunicaciones, nos hubiera gustado que fuera más grande. ¿Por qué? Porque es un elemento importantísimo. Acaba de decir el profesor Schattner que queríamos hacerlo de abajo arriba. Pero para ver esa relación de abajo arriba era necesario también ver la relación. Es decir, es verdad que Roma está fundamentalmente basada, centrada en la realización de las grandes ciudades como las capitales provinciales. Pero después también hay una sinergia y en esas capitales provinciales, de alguna manera es un simulacro a Roma, pero también es un simulacro para el resto de capitales conventuales. Y las capitales conventuales para el resto de colonias. Y las colonias, yo creo que son un simulacro importante también para el resto de ciudades pequeñas. Y esa relación entre las colonias y las ciudades pequeñas yo creo que son importantes señalarlas, ¿no? Porque esa cercanía influye en una cosa que no hemos hablado aquí, como son las técnicas constructivas, pero resulta evidente la relación entre las colonias próximas y las ciudades pequeñas, las small towns, ¿no? Y eso es un elemento que a mí me parece importante. La sobredimensión del elemento público yo creo que influye mucho con el papel que tienen
esas ciudades en relación con el territorio. En el caso de Contributa, por ejemplo, tiene una basílica impresionantemente grande. Es lo más majestuoso de la ciudad. Bueno, tiene que tener relación con la administración, lógicamente, de los núcleos rurales, núcleos urbanos existentes alrededor, probablemente que antes habían conformado la Contributa. Y eso sucede en muchas otras ciudades que se ven en el libro. Yo creo que es un punto de partida, como bien ha dicho el doctor Olcina, y es el momento de atacarlo probablemente de distinta manera. Me estoy adelantando ya a Small Town 2. Atacarlo de distinta manera. Y es abordarlo no como hemos hecho ahora, viendo uno a uno los casos. Una vez que ya tenemos los casos, abordemos qué hay en común en ellas y qué hay de diferenciación. Yo creo que ese es el siguiente paso a abordar, que es, creo, lo que nos han ayudado a decirnos nuestros presentadores, entre comillas, evaluadores de este libro. Por lo que le doy las gracias a todos ellos porque ha sido sumamente interesante, al menos para nosotros como editores. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos seguimos viendo en el Museo Arqueológico Nacional. Gracias.